Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas de la congregación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que podemos estar una vez más reunidos para poder seguir el estudio de Primera de Corintios, hermanos. Gracias le damos al Señor porque Él nos permite estar una vez más juntos para poder seguir con el estudio del libro de Segunda de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo, terminamos el capítulo 3, vamos a seguir con el capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Este libro tiene 13 capítulos y al Primera de Corintios había 16 capítulos. Así son 3 capítulos menos, pero el Señor nos va a ayudar a llegar. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y le invito a que usted invite a otros hermanos que están ahí en este día, ¿no? Que podemos estar escuchando la palabra del Señor, que los llame y que les diga que estamos haciendo el programa. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido por cuanto tú nos permites estar una vez más, Señor, frente a esta cámara para poder seguir predicando tu palabra. Señor, perdóname si en algo te he ofendido en este día, Señor. Señor, perdóname si en algo he faltado, Señor. Ayúdame en esta noche para poder dar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, amados. Y bueno, vamos a leer en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca en la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea el Señor. Fíjese, amados del Señor. Entonces nosotros podemos ver en este capítulo habla de, el capítulo 4 y el capítulo 5 habla del sacerdote ministrando a los hombres. El capítulo 3 hablábamos del sacerdote ministrando a Dios. Como el sacerdote ministra a Dios, ¿no? Bueno, él entendiendo que el antiguo pacto ya fue satisfecho y que ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora nosotros tenemos el misterio del Espíritu, ¿no? Y entendido. Y también vemos que si el ministerio de grabado en piedra fue glorioso, mucho más glorioso será el misterio del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y entonces vemos acá en el capítulo 4, hablando el sacerdote ministrando a los hombres. Creo que son 2 capítulos que hablan de lo mismo. Entonces empieza diciendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y este ministerio quiere decir el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la gracia, ¿no? Y eso vamos a ver el ministerio de la gracia en varios capítulos. Ya hemos visto una parte del ministerio de la gracia o del ministerio del Espíritu, y nosotros hemos aprendido allí algo sobre la libertad, ¿no? Hemos aprendido algo de la libertad. ¿De qué libertad? De que como sacerdote nosotros podemos venir al lugar santísimo por la fe, ¿no? Para que
el Señor pueda prepararnos a nosotros para ser sacerdotes también o ministros de los hombres. Podemos ministrar a los hombres también. ¿Vio? Porque así nos acercamos nosotros al Señor para que Él nos prepare, para que nosotros podamos ministrar a los hombres el Evangelio de la gracia. Ahora nosotros cuando entramos así hemos sido renovados por el Señor y hemos de alguna manera sido habilitados por la comunión que hemos tenido cuando entramos, ¿no? Hemos sido habilitados por medio de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces cuando salimos, después de haber entrado, salimos para derramar sobre los hombres todo lo que hemos, digamos, entendido, todo lo que hemos bebido dentro del velo. Alabado sea el Señor. Pues, por supuesto, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, dice en el versículo 2, ¿vio? Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, la deshonestidad, ¿no? De muchos hermanos, de muchos que dicen que son sacerdotes de Dios, es espantosa. Es algo muy lamentable. Hombres deshonestos, que el Señor me ayude primeramente a mí, hermanos, ministrando, ¿no?, las cosas de Dios. Porque a algunos siervos, algunos hombres, ellos esconden delante de los hermanos sus motivos, sus propósitos, y eso con una capa de fingimiento, podríamos decir. Fingen, se ven piadosos, tienen pretensiones de conocer la verdad. Ellos dicen conocer la verdad. Ellos dicen tener revelaciones de parte de Dios. Ellos enseñan como a ellos les parece, arbitrariamente. Ellos enseñan así. Gloria al nombre del Señor. No enseñan por medio del Espíritu Santo. Mientras que ellos enseñan, ellos buscan un beneficio para ellos mismos, un bienestar para ellos mismos. No predican por amor a las almas, no predican para que los hermanos crezcan, ¿no? Por eso dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no renuncian a la fama, al dinero, ¿no? Otros, ministrando el conocimiento de la palabra, buscan para ellos mismos un bienestar. Y aún se atreven a ir más adelante, porque se atreven a falsificar la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ellos mendran, corrompiendo la palabra de Dios. Y esto el apóstol Pablo lo repudió. Y nosotros tenemos que repudiar. No tenemos que tolerar de ninguna manera aquellos que tienen este espíritu, aquellos que corrompen la palabra del Señor, ¿no? Aquellos que son atrevidos y que quieren llevar a las almas al camino del error. Nosotros renunciamos a eso. Los que predicamos la gracia renunciamos a eso. Que el Señor me guarde, hermano amado. Porque la palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de los que te oyen. Uno tiene que tener cuidado de uno mismo
sabiendo que estamos en un cuerpo que es enemigo del espíritu. Entonces por eso decimos que el Señor nos guarde. Entonces antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese, porque dice por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso dice en el versículo 2. El apóstol Pablo y sus seguidores, ellos declararon la verdad. Siempre hablaron la verdad ellos. ¿Cuánta verdad? Toda la verdad. Toda la verdad. Y nosotros, hermanos, tenemos que hablar toda la verdad. No tenemos que buscar nuestra comodidad por medio de predicar el Evangelio. No podemos buscar nuestra comodidad. Ellos hablaron la verdad y la expusieron. ¿Cómo la expusieron? En la vida práctica. La llevaron a la vida práctica, la expusieron. Lo que ellos hablaban lo llevaban a la vida práctica. Por eso cuando ellos dicen, sino por la manifestación de la verdad, la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, las conciencias de los hombres cuando nos ven a nosotros juzgándonos falsamente o juzgándonos de mentirosos o de ladrones o de adúlteros o fornicarios, no. Cuando ellos nos juzgan conforme a su conciencia, ellos tienen que aceptar que somos hombres de verdad, mujeres de verdad, que el Señor nos ayude, hermano. Todos los hijos de Dios nacidos de nuevo tienen que tener esta pretensión. Y más aquel sacerdote que está para servir a los hombres. Estamos para servir a los hombres. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Como cuida aquella persona o aquella novia de no manchar su vestido. O aquella persona que tiene una camisa blanca, reluciente, de no mancharla. Tienen cuidado. Gloria al nombre del Señor. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para poder ser buenos sacerdotes. Tenemos que tener una delicadeza, hermanos. Y los hermanos nos tienen que ayudar. Porque nosotros tenemos una humanidad. Las hermanas nos tienen que ayudar a nosotros los pastores para que esta gracia no sea perjudicada. Nosotros tenemos que ser como los apóstoles, ¿vio? Tenemos que imitarlos a ellos en que ellos vivieron lo que predicaron. Ellos vivieron lo que predicaron y nosotros tenemos que alcanzar lo mismo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir lo que predico, lo que enseño, lo que comparto. Ayúdame, Señor. Y como nosotros hablábamos los otros días, donde esto cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vivimos, manifestamos lo que predicamos, entonces estamos demostrando nuestras credenciales como sacerdotes de Dios. ¿A quiénes somos? A los que oyeron, dice. Porque dice, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Dios de este siglo en Gálatas 1:4 está llamado de este presente siglo malo. Y ese no es nuestro Dios. Porque nuestro Dios está ahora tomando para sí un pueblo, ¿no? Un pueblo para su nombre. Según eso dice Hechos 15:14. Él está para, y en Efesios capítulo 2 también. Capítulo 2, versículo 2. ¿No?
para tomar pueblo para su nombre. El Dios de nuestro amado Dios. Pero en Hechos capítulo 15, 14 y en Efesios 2, 2, nos dice la palabra quién es nos informa a nosotros quién es el Dios de este siglo. Vamos a leer. Efesios 2, 2. Efesios 2, 2 dice así. Vamos a buscar la Biblia porque mi hoja está como Efesios 2, 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿No? El príncipe de la potestad. El príncipe de la potestad, dice. Eso dice en Efesios. Entonces, ¿quién es el Dios de este siglo? El príncipe que opera en los lugares celestiales. El cual es Satanás mismo. Satanás mismo es el príncipe. Pero nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. No tenemos nada que ver con el Dios de este siglo. ¿No? Nosotros no tenemos que ver nada con este siglo. O sea, no tenemos nada que ver con ninguna nación. No tenemos nada que ver con ningún tipo de educación que se da en este mundo. No tenemos que ver con ninguna religión de este mundo. Porque esa se llama reforma, para poder reformar al hombre, ¿vio? Entonces, nosotros tenemos que ver con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Con eso sí tenemos que ver, pero con lo otro no. Gloria al nombre del Señor. Pero el velo está puesto delante, ¿no?, de los ojos de los hombres por medio de Satanás. Él descubre los ojos y ellos no pueden ver la verdad que los puede salvar, la verdad que tiene el Evangelio, no lo pueden ver. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros solamente podemos brillar como luminares en el mundo. Y algunos van a ser guiados a creer en Jesús. Y por eso van a ser salvos de su condición de pecadores. Entonces, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay algunos que no van a poder, ellos rechazan la luz, ellos rechazan el evangelio, rechazan la libertad gloriosa que Dios le da. Entonces el evangelio está encubierto. Y está encubierto para qué? Para aquellos que se pierden, dice. Gloria al nombre del Señor. El versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Fíjese usted, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Vio? Hay algunos que se anuncian a sí mismos como señores o como cabezas y toman una autoridad aparte de la Escritura. Ellos se predican a sí mismos. Pero con el verdadero sacerdote de Cristo no es así. No es así con el verdadero sacerdote. Dios no nos ha mandado a ser señores. Ahora, pero Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz cuando creó el mundo, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo para con los hombres. Que le pueda resplandecer la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes. Alabado sea el Señor. En el versículo 6 de 4 dice, eso, que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Primero tenemos que ser receptores de la luz. Tenemos que recibir luz. Y después tenemos que ser dispensadores de la luz. Tenemos que emitir luz. ¿Vio? Primero es una cosa y después la otra. No se puede primero ser dispensadores y después ser receptores. Primero somos receptores del conocimiento y después dispensamos ese conocimiento. Somos receptores del poder del Espíritu Santo y después lo dispensamos eso. Lo compartimos. Todo tiene su orden. No puede ser al revés. Alabado sea el Señor. La regla del mundo dice que el orden de los factores no altera el producto, pero acá sí altera. Si usted pone lo que va primero en segundo lugar, no da resultado. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es poder ser receptor, ¿no? Para después ser dispensador, ¿no? En cuanto a la luz, en cuanto a la verdad, en cuanto a la justicia, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Primero somos receptores. Primero tenemos que recibir eso para después poder dispensar. Alabado sea el Señor. Entonces, no nos predicamos nosotros mismos. Porque si predicáramos a nosotros mismos, entonces diríamos que Cristo no es la cabeza de la iglesia, sino que yo soy la cabeza de la iglesia. Pero la gracia no predica así, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la mayoría de las personas de lo que escuchan el Evangelio y más las doctrinas, ellos oscurecen el consejo. Ellos nublan la visión. Ellos oscurecen el conocimiento de Dios. Entonces ponen un velo sobre el ojo de su entendimiento para no ver la gloria por la cual podemos nosotros ver a Cristo. No, entiende que para poder nosotros ver la gloria en la faz de Jesucristo necesitamos que no tengamos nada delante de nuestros ojos. Necesitamos los ojos descubiertos. Los ojos descubiertos habla de que necesitamos entender la palabra, comprender la palabra. Cuando no comprendemos la palabra es porque tenemos un velo que nos impide. Alabado sea el Señor. Por eso, como nosotros no tenemos nada que nos impida que nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, entonces predicamos. Nos toca a nosotros anunciar. Anunciamos a Cristo y anunciamos las buenas nuevas o el Evangelio de la gracia. Entonces, ahí los hombres podrán contemplar, ¿no?, el rostro del Señor. Y en aquel rostro o en aquellos rostros que manifiestan a Cristo van a poder contemplar la gloria de Dios. Por eso este es un glorioso ministerio sacerdotal que Dios nos ha dado a nosotros. Es nuestro ministerio, es glorioso. Es mucho más glorioso que el ministerio que fue dado en tabla de piedra. Es mucho más glorioso. Ahora fíjese que el Evangelio no termina con la salvación inicial, por fe en nuestro amado Señor Jesucristo, sino que, por el contrario, el Evangelio es el comienzo. Nuestra salvación por la fe en el Señor Jesucristo es el comienzo, no es el final como a nosotros se nos enseñó cuando estábamos en legalismo, que el fin era la salvación y la vida eterna. No, esto es el comienzo. Nosotros tenemos vida eterna y tenemos salvación y por eso nosotros queremos saber más de Cristo. Queremos conocer y manifestar su gloria.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué maravilloso poder entender la gracia de Dios. Alabado sea el Señor, como dice del versículo 4 al versículo 6. Fíjese, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Alabado sea el Señor. Espero que el Señor le esté dando entendimiento, que le esté dando sabiduría, hermano. Porque entonces, ¿dónde culmina el Evangelio? ¿Dónde culmina el Evangelio? En la gloria. En la gloria culmina, porque dice en el versículo 6, dice, porque Dios que nos mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que se resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria. Ahí termina el Evangelio, cuando seamos glorificados, cuando todos seamos glorificados, ¿no? Para la manifestación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alabado sea el Señor, bendecido sea su nombre. Qué maravilloso, hermanos amados. Y el Evangelio de la gloria es un evangelio que no se predica. No se habla del Evangelio de la gloria. El diablo logró sepultarlo al tema, porque estábamos más ocupados en la carne o en los dones que en la gloria del Evangelio que manifestaba la gloria de nuestro Dios. ¿Vio? Bueno, estaba olvidado, hoy está olvidado. Pero nuestro Evangelio, el Evangelio que nosotros predicamos, es el Evangelio glorioso. Y el Evangelio glorioso nos introduce en la riqueza de su gloria. Como dice ahí en Efesios capítulo 1, 18. El Evangelio de la gloria nos introduce a nosotros en la riqueza de la gloria. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos haya, a las cuales nos, la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Vio? Ahí también en Primera de Timoteo en el capítulo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El glorioso evangelio. El evangelio de la gracia es el evangelio de la gloria, que nos va a introducir a nosotros en el evangelio de las riquezas. Alabado sea el Señor. Ahí en Primera de Timoteo 1:11 ya le hemos leído, ¿verdad, hermanos? Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahí en Tito 2:13 dice así, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el evangelio que nosotros estamos predicando es el evangelio de la venida del Señor, porque Él va a venir con gloria y nosotros vamos a venir con gloria, porque nosotros, no, la gloria de Cristo vamos a hacer nosotros, viniendo con Él para establecer el reino, para establecer una tierra nueva y un cielo nuevo, donde impera la justicia de Dios. ¿Alguna vez usted escuchó sobre el Evangelio de la Gloria?
¿Vio? Como dice en el versículo 4, ¿vio? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria. El Evangelio de la gloria de Cristo es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la riqueza abundante, que no tiene límite. El Evangelio de la gloria es el Evangelio de la venida del Señor. ¿Vio? El Evangelio de Maranata. Cristo viene. ¿Entiende? Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, tenemos que decir, Cristo viene. Cristo viene ya. Y viene con gloria. Y la gloria de ese Evangelio es Cristo. Y la gloria de Cristo somos nosotros. Porque Él va a venir con su gloria. Pero en el versículo 7 dice, pero tenemos... Disculpe, hermano, disculpe. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? La alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál es el tesoro que tenemos dentro de nuestro vaso? Es la luz. El tesoro es la vida, es la gloria que tenemos nosotros de Dios. ¿Cuál es el tesoro? Es la esperanza, es las riquezas que el Evangelio nos da. El vaso de barro a nosotros nos hace acordar a la fragilidad que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un vaso frágil, ¿no? Nuestro cuerpo humano es también llamado un cuerpo de humillación, pero es un vaso frágil, ¿no? Como dice Pablo, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Esas son palabras que indican la debilidad del vaso. ¿Vio? Nosotros en este vaso morimos diariamente. Como dice ahí en 1 Corintios 15:30 al 32, ¿se acuerda? La gente piensa que cuando nosotros morimos diariamente, morimos al pecado. Diariamente al pecado. Nosotros no podemos morir al pecado todos los días. Nosotros hemos muerto al pecado una vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió Jesús al pecado? Una vez y para siempre. Nosotros no podemos morir al pecado todos los días. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo la Biblia dice que nosotros morimos diariamente. Y cuando se relaciona de que nosotros morimos al pecado, todos los días no se entienden. No entienden que el apóstol Pablo murió al pecado una sola vez. Y eso fue cuando él murió con Cristo en la cruz del Calvario. ¿No? Y esto es algo maravilloso. Esto es algo que nosotros tenemos que ver. Nosotros hemos muerto al pecado una vez y para siempre. Ahora, cuando uno muere al pecado una sola vez, ya no puede pecar porque está muerto. Un muerto no puede pecar. Siempre lo decimos y alabado sea el Señor. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo con Dios. ¿Cuántas veces morimos al pecado? Una sola vez, ¿verdad? Porque si nosotros no reconocemos, ¿no?, que hemos muerto al pecado una sola vez, entonces vamos a tratar de suicidarnos todos los días. ¿Vio? Porque todos los días queremos morir. Morir a esto, morir a lo otro. Estamos suicidándonos todos los días. Queremos dejar la vida vieja, entonces ese es un suicidio. No, muchos piensan que todos los días están crucificándose. Todos los días hay que crucificarse, hay que morir al pecado, pero no. La Biblia no enseña así, la gracia no enseña así. ¿Cuántas veces murió Cristo al pecado? Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces nosotros morimos al pecado? Una sola vez y para siempre. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo murió. Porque la muerte de Cristo es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura, y su resurrección es nuestra resurrección. Y esta es nuestra identificación con Cristo. Entonces,
nosotros podríamos leer el versículo del capítulo 4 de Segunda de Corintios, podríamos leer el versículo 10 al 12, donde dice: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo carnal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. ¿Vio? Y ahí nos está explicando. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero esto no tiene relación con la muerte en la cruz. En la cruz cuando Jesús murió. Esta muerte no es esa muerte, sino que Él murió, como podríamos decir, Él moría a la vida peligrosa que Él llevaba. ¿Vio? Él las hacía frente al peligro, considerándose muerto ya. Podríamos presentarlo así. Nuestra vida está en peligro siempre. Nuestra vida. Pero nosotros todos los días morimos. Le hacemos frente a ese peligro. A esa vida que tenemos que vivir acá en la tierra. Jesús estaba todos los días y peligrosamente, ¿no?, delante de sus enemigos. Y ellos estaban llenos de un odio sanguinario. Varias veces procuraron matarlo al Señor Jesús. Pero una vez Satanás intentó ahogarlo al Señor en el mar por una gran tempestad. ¿Vio? Entonces, moría Jesús. Y ese es el significado de morir diario. Esta muerte nosotros llevamos por todos lados. Llevamos esta muerte diaria porque estamos siempre en peligro. Porque siempre estamos en un sufrimiento físico por el Evangelio. Siempre estamos entregados a muerte, ¿no?, por causa del Señor, pero por causa de los enemigos, por causa del diablo, por causa de los que se oponen. Nosotros siempre estamos, ¿no?, expuestos a la muerte. Igual que Jesús siempre estuvo expuesto a la muerte, no por los hombres y por los demonios y por Satanás mismo, llevando siempre la muerte del Señor, pensando que nosotros cuando prediquemos el Evangelio verdadero siempre vamos a estar siendo perseguidos, vamos a tener una sentencia de muerte, sea de los hombres, sea de los espíritus, siempre. Y esa muerte nosotros llevamos para todos lados. Todos los días morimos, pero le hacemos frente a eso. Ahora, morimos todos los días, como Jesús. Porque siempre estamos en peligro, como dije antes. Siempre estamos al borde de la muerte. No, pero no estamos al borde de la muerte por causa de la enfermedad. Nosotros estamos siempre al borde de la muerte porque llevamos la misma vida que el Señor, y el Señor estaba entregado a muerte. Siempre estaba en peligro de muerte el Señor. Y nosotros cuando manifestamos la muerte del Señor, manifestamos eso que el Señor sintió mientras que Él estaba en la tierra. Vio cuando nosotros estamos sintiendo la muerte en nuestro ser, ¿no? Ese sentir de la muerte es por causa del Evangelio. Es porque predicamos el Evangelio. Morimos por predicar la verdad, ¿no? Morimos porque tenemos aquellos que nos quieren. Llevamos la muerte de Jesús cuando nosotros experimentamos en nosotros ese temor,
ese vio, o no le ha pasado a usted que al llevar una vida diferente a la de este mundo, usted está llevando la muerte de Jesús. Cuando usted está consagrándose, usted está consagrándose, renunciando, ¿no?, a esta vida de este mundo, y está experimentando la muerte. Porque muchos enemigos que son parientes también, están alrededor. Pero más allá de Jesús, Él fue más allá de sus fuerzas. Como nosotros muchas veces vamos más allá de... Porque Él dijo en el versículo 11, ¿no? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte. Y ahí Él lo explica perfectamente. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. En cualquier momento podemos perder la vida por causa del Señor. Por los enemigos. No por causa de las enfermedades, sino por los enemigos. Por eso nosotros tenemos que... Nuestra suficiencia siempre es Dios, ¿no? Dice, porque siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, ¿no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, ¿cómo se manifiesta la vida de Jesús? Porque es una vida resucitada por medio de la muerte. Experimentamos la muerte, pero también experimentamos la vida. Sin la muerte no hay vida. Veo que en lo natural, sin vida no hay muerte, pero en lo espiritual, sin muerte no hay vida. Morimos nosotros a este mundo. Y cuando morimos a nosotros a este mundo, se levantan muchos enemigos, pero con un odio. Yo escucho por acá alrededor de mi casa, ¿vio? Escucho como el odio que me tienen algunos vecinos que son homosexuales. Yo nunca le he ofendido, nunca le he faltado respeto, nunca. Pero yo lo escucho hablar a ellos. Mirá, ahí va ese gordo inmundo. Y eso que estoy un poquito más flaco. ¿Vio? Pero me acuerdo cuando yo era más gordito. Y así con un odio, un desprecio. ¿Por qué? Por el Evangelio. Estamos expuestos a morir diariamente, todos los días, hermano. No se vaya a creer. Pero estamos también entregados a manifestar la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando nosotros contamos a nuestro viejo hombre muerto, cuando nosotros contamos solamente a Cristo como nuestra vida, como nuestro sostén, ¿vio? Ahí nosotros tenemos esa experiencia de sentir la muerte. Por eso pretender que este mundo nos ame, que este mundo nos aplauda, que este mundo se sienta feliz con nosotros, eso no. Eso es una utopía. Eso es algo que... Ahora, los que se crucifican a sí mismos, ¿no? Ellos están demasiado ocupados con ellos mismos. Ellos están preocupados en suicidarse, en matarse a sí mismos, ¿no? Ellos, los que se crucifican a sí mismos, ellos están siempre rogando por más amor, más fe, más poder y por dones, en vez de verdaderamente ocuparse en el misterio sacerdotal que el Señor nos dio a nosotros. Nosotros no tenemos que preocupar por... No es que nosotros tenemos que buscar manifestar la muerte. La muerte se manifiesta en nosotros, pero también se manifiesta la vida. ¿No? Se manifiesta la vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor a través de los hombres. Servimos a los hombres y servimos a Cristo. Nuestro sacerdocio es servir a los hombres, servir a los hermanos. Entonces, ahora tenemos un regocijo dentro de nosotros de saber que nosotros no tenemos nada que ver con el hombre viejo. Solamente lo tenemos que contar muerto. No tenemos nada que ver con el pecado.
Solamente tenemos que exclamar: el pecado no se enseñoreará más de nosotros, como dice Romanos capítulo 6, 14. Entonces, cuando nosotros realmente exclamamos eso, creemos eso, entonces estamos preparados para servir al Señor. ¿En dónde lo servimos? En la hermosura de su santidad, como dice la palabra del Señor, ¿vio? En la hermosura de su santidad y en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, que el Señor me renueve cada día, ¿no? Esto enfurece al enemigo. El enemigo es la carne, el enemigo es el mundo, el enemigo es el diablo. Esto enfurece al enemigo. Lo enfurece hasta lo sumo en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu, es Cristo viviendo su vida en nosotros. Llevamos la vida de Cristo en nosotros y eso enfurece. De esta manera la vida de Jesús está siendo exhibida a través de nuestro cuerpo humano. ¿Vio? A través de nuestra carne mortal, como dice ahí en el versículo 7. Nosotros somos vasos. Lo único que se ve de nosotros es debilidad. Debilidad. No, nosotros lo único que tenemos que saber es que estamos dependiendo de la vida. ¿No? ¿Por qué tal tesoro? Porque todavía tenemos debilidad. ¿No? Tenemos el tesoro porque todavía tenemos debilidad. Nuestra carne todavía es mortal y nuestra carne todavía está sujeta a muerte, pero también está sujeta a corrupción. Porque como dice en el versículo 12 del capítulo 4 de 2 de Corintios, la muerte actúa en nosotros, dice. Por eso el verdadero sacerdote, el verdadero siervo de Dios, morirá muchas veces, miles de veces morirá. Si Cristo no nos ayuda, pero Cristo nos ayuda. Si Cristo no nos renueva, nosotros estaríamos muriendo muchas veces. No, por eso dice, la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. ¿No? Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo actúa la vida en nosotros? Una vida de servicio, una vida de sacrificio, ¿no? Una vida de consuelo, una vida de victoria. Eso es lo que se manifiesta en nosotros. ¿Vio? Por eso nosotros vemos que la muerte se manifiesta por un lado, pero la vida se manifiesta por el otro. Y acá no hay cuando nosotros manifestamos la vida, o cuando la vida se manifiesta en nosotros, no hay un elogio, una felicitación para el vaso. Sino que la excelencia, dice en el versículo 7, la excelencia del poder sea de Dios solamente, y no de nosotros. Nosotros no podemos gloriarnos porque manifestamos la vida, sino porque la vida se manifiesta en nosotros. Entonces no nos podemos captar de que la vida se manifiesta en nosotros, porque nosotros no podemos manifestar la vida, sino que la vida se puede manifestar en nosotros. Nosotros solamente somos contenedores de la vida, y lo que es exaltada es la vida, no el vaso. No hay exaltación para el vaso. No hay jactancia. No hay jactancia de que oramos, no hay jactancia de que ayunamos, no hay jactancia que tenemos el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, porque eso corresponde a la vida, a la manifestación de la vida del Señor. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar? El vaso no recibe honra, gloria. Lo que recibe gloria y honra es la vida que está dentro del vaso. ¿Se da cuenta, hermano amado? Alabado sea el Señor. En el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús, nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, cuando la vida de Cristo está manifestada en nosotros, cuando su vida de resurrección se manifiesta en nosotros, cuando la vida de la nueva creación, ¿no?, se manifiesta en nosotros, alabado sea el Señor, entonces nosotros nos recibimos gloria. La que recibe gloria es la vida. Entonces fíjese, cuando esta vida se ve en nuestros cuerpos mortales, es una señal segura, es una garantía para un cuerpo glorificado cuando regrese nuestro Salvador a completa salvación, porque ahí se va a completar la salvación. ¿Vio? Entonces, cuando esta vida se manifiesta en nuestros cuerpos humanos, en nuestra carne, tenemos una garantía de un cuerpo resucitado y glorificado. Alabado sea el Señor. Entonces ahí se completará la salvación. Ahí en Romanos 8:11, hermanos, ya lo habíamos leído ayer, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Vio? También en el versículo 23 del mismo capítulo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Se da cuenta, hermano? Ahí también en Filipenses, hablando de nuestra completa salvación, ¿no? Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual también transformará el cuerpo de nuestra humillación en de nuestra humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué nos da a nosotros seguridad de que vamos a recibir un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya? Muriendo todos los días. Todos los días muriendo. ¿No? Es decir, todos los días nosotros tenemos que entender que estamos enfrentando la muerte, de un lado o del otro. Manifestamos la muerte del Señor. El odio que tienen contra nosotros, el desprecio que tienen contra nosotros, el deseo de asesinarnos por predicar esta palabra de gracia. Entonces estamos manifestando la muerte del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia. ¿Cuál es la base de nuestra resurrección? La base de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él algún día. Entonces, a nosotros, la base de nuestra resurrección también es morir diariamente. La base de que nosotros, la seguridad que nosotros vamos a recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, es manifestar a través de nuestro cuerpo su muerte, pero también su vida. Entonces, ahí tenemos la garantía de que vamos a recibir un cuerpo resucitado y glorificado. Por eso, como dice el versículo 13, ¿no?, de 2 de Corintios 4:13, dice: pero también, teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos ese espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos conforme a lo que está escrito.
creemos lo que está escrito, por eso hablamos lo que está escrito. Que el Señor nos dé entendimiento en estas cosas, hermano. Que el Señor nos dé entendimiento en estas cosas. Que podamos nosotros, o qué bueno es que cada uno de nosotros hablemos lo que nosotros realmente creemos. Y nosotros tenemos que creer lo que está escrito. Tenemos que experimentarlo para poder creerlo realmente. No solamente escucharlo, sino que tenemos que experimentarlo. Yo creo, porque a mí me pasó, dice la gente. Yo creo, no tengo ninguna duda porque yo lo experimenté. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hablar conforme hemos creído o hemos vivido. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos la gracia, cuando nosotros tenemos la verdad, entonces tenemos el mismo espíritu de fe. Y usted fíjese que David y Pablo tuvieron el mismo espíritu de fe. Y esto es maravilloso. Y esto fue para la gloria de los hermanos, para la iglesia. No, como dice, pero también para la gloria de Dios. En el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia abunde a la gloria de Dios. ¿Yo? Si el apóstol Pablo habría creído en la inmortalidad presente, como hay muchos que creen en eso, él no hubiera escrito del hombre exterior desgastándose, como dice en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva cada día. ¿Vio? Él no creía que no iba a morir. Él sabía que estaba siempre expuesto a la muerte y que iba a morir. Entonces, ¿cómo termina este capítulo? Tengo todavía 5 minutos, hermano. Este termina con el triunfo. ¿Y cómo comienza? Introduciendo la gracia. La gracia se introduce en la luz. Que en la luz ahí se desenvuelve la vida. La vida se desenvuelve por medio de la luz. Se desarrolla. Y esa luz cada día se hace más grande. Nos lleva a un más excelente peso de gloria. ¿Vio? Así es. Entonces el sufrimiento es insignificante. El sufrimiento que nosotros padecemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es insignificante? Cuando nosotros lo comparamos con lo que produce este Evangelio de la Gracia, con lo que produce la luz del Evangelio. ¿Vio? La gracia está obrando por nosotros, mientras que nosotros consideramos las cosas invisibles, porque no la vemos, las cosas invisibles de arriba, donde Cristo fue a preparar morada para nosotros. Lo que nosotros obra es la tribulación. Y vio, la tribulación está vista como una leve tribulación momentánea, dice. Gloria al nombre. Si no, miremos los azotes que Pablo recibió, las cadenas que él cargó. No, él siempre estaba a peligro de muerte. Por tierra, por mar, durante 30 años estuvo en peligro de muerte. Pero todo esto obraba para bien. Para su bien y también para su recompensa. Porque él iba a ser recompensado. ¿Vio? Entonces dice, por lo tanto no desmayamos antes, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se va renovando día a día, por lo que al presente es momentáneo, leve,
porque lo que al presente es momentáneo y leve de tribulación, nos sobra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y entonces, ¿nosotros qué estamos mirando? ¿Qué estamos observando? Las cosas que no se ven. ¿Qué no vemos? Nuestro cuerpo resucitado y glorificado. No vemos las bodas del Cordero. No vemos al Señor viniendo en las nubes con nosotros. Pero nosotros miramos las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Miramos una gloria que vamos a recibir y esa gloria va a ser eterna para nosotros. Con esa gloria vamos a vivir por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos amados, ¿vio? Entonces estamos mirando el sacerdote sirviendo a los hombres. Sí, esta vida del sacerdote es una vida de sufrimiento. Pero ¿dónde va a redundar eso? En un más excelente peso de gloria. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Por eso, hermanos amados, tenga siempre en cuenta este capítulo, llevando por todas partes la muerte del Señor. Él siempre estaba en peligro de muerte. Entre falsos hermanos, decía el apóstol Pablo. Entre falsos apóstoles. ¿No? Entre los enemigos. Él siempre estaba expuesto a la muerte. ¿Usted cree que nosotros también? ¿Que no estamos expuestos a la muerte? Sí, estamos expuestos a la muerte. Hay mucha gente que quisiera liberarse de nosotros. Y más en este siglo, en esta última etapa, donde se están tratando de imponer leyes que respaldan el pecado y nosotros tenemos que hablar en contra de eso. Usted sabe, la gente que nos escucha hablar en contra de lo que se quiere establecer como normal, que es anormal, ¿no? ¿Usted cree que esa gente no nos odia? Nosotros odian a los cristianos. Odian a los cristianos. Si pudieran reunir a los cristianos dentro de una cancha o dos estadios de fútbol y quemarlos, los quemarían. Estamos en peligro de muerte todos los días, llevando la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos de carne. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso solamente lo puede hacer un sacerdote que mira las cosas que no son como si fuesen. Nosotros miramos las cosas que no son como si fuesen. Porque las cosas que son perecederas, pero las que no son eternas. El Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Saluda a la hermana Estela Blanco, que el Señor le bendiga grandemente, amada hermana. Y también al hermano Nicolás de Virrey del Pino, la hermana Andrea, que están escuchando el programa. El Señor les bendiga. También hay otros hermanos que salen y entran. Y bueno, que el Señor les bendiga, los ayude. 5 hermanos creo que están ahí. El Señor les bendiga grandemente a cada uno, hermanos. Les abrazo en el amor del Señor. Terminamos el capítulo 4 de Primera de Corintios. Espero que el Señor le dé entendimiento, sabiduría. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote a ti, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento en todo lo que hemos hablado. En el nombre de Jesús te pido por el descanso de los hermanos, las hermanas. Te pido por las personas que están en agonía, Señor, en los hospitales. Te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano Emilio Velastique, que tú la consueles, Señor. Padre amado, bendice, Señor, a los hermanos que están lejos, a aquellos que están lejos, que se apartaron de ti, que dejaron esta gracia maravillosa por un evangelio inferior. No como si fuese que hubiera otro, pero no hay otro. Señor, ayúdalos para que ellos puedan volver para no tener pérdida su recompensa. Padre Santo, bendice a las hermanas, a los hermanos que están pasando por situaciones de
de falta de alimento, de falta de cualquier tipo, tú puedas socorrerle. Padre, encomendamos todas nuestras necesidades a ti. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga grandemente, amados. Un abrazo. Mañana nos estamos viendo con la ayuda del Señor, amén.